Mis amigos y hermanos, deseándoles muchas bendiciones este día 20 de julio, invitándoles para escuchar estos temas tan importantes para nuestra vida espiritual del libro El Gran Conflicto de los Siglos. Gracias por su atención. Capítulo 12. La Reforma en Francia. A la protesta de Espira y a la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, siguieron años de conflicto y oscuridad. El protestantismo, debilitado por las divisiones sembradas entre los que la sostenían y atacado por enemigos poderosos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Millares sellaron su testimonio con su sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes. Los más nobles de los príncipes reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos de pueblo en pueblo. Pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Vio que la presa se le escapaba de las manos y al fin tuvo que conceder tolerancia a las doctrinas cuyo aniquilamiento constituyera el gran anhelo de su vida. Había comprometido su reino, sus tesoros y hasta su misma vida en la persecución de la herejía, y ahora veía sus tropas diezmadas, agotados sus tesoros, sus muchos reinos amenazados por las revueltas, y entre tanto seguía cundiendo por todas partes la fe que en vano se había esforzado en suprimir. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. En Suiza, lo mismo que en Alemania, vinieron días tenebrosos para la Reforma. Mientras que muchos cantones aceptaban la fe reformada, otros se aferraban ciega y obstinadamente al credo de Roma. Las persecuciones dirigidas contra los que aceptaban la verdad provocaron finalmente una guerra civil. Zwinglio y muchos de los que se habían unido con él en la Reforma sucumbieron en el sangriento campo de Capel. Ecolampadio, abrumado por estos terribles desastres, murió poco después. Roma parecía triunfar y recuperar en muchos lugares lo que había perdido. Pero aquel, cuyos consejos son desde el siglo y hasta el siglo, no había abandonado la causa de su pueblo. Su mano le iba a dar libertad. Había levantado en otros países obreros que impulsasen la reforma. En Francia, mucho antes que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel partidario del Papa. Podemos darnos cuenta, todos los reformadores han sido católicos en un principio. En las investigaciones que hizo en la literatura antigua, se despertó su atención por la Biblia e introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Lefebvre era entusiasta adorador de los santos y se había consagrado a preparar una historia de estos y de los mártires como la dan las leyendas de la Iglesia. Era esta una obra magna que requería mucho trabajo, pero ya estaba muy adelantado en ella cuando decidió estudiar la Biblia con el propósito de obtener de ella datos para su libro. En el sagrado libro halló santos, es verdad, pero no como los que figuran en el calendario romano. Un raudal de luz divina penetró en su mente. Perplejo y disgustado abandonó el trabajo que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Pronto comenzó a enseñar las preciosas verdades que encontraba en ella. Qué hermoso cómo Dios ha guiado siempre a sus hijos por medio del estudio de su palabra. Dice Salmo 119, 130. La entrada de tus palabras alumbra, a los simples les da inteligencia. Y dice también el rey David,
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.